Bienvenidos al resumen semanal del mercado accionario colombiano para Correval y Trading del 13 de agosto al 17 de agosto de 2012. Veamos qué pasó durante la semana en términos de datos económicos, donde se destaca un comportamiento sólido de la economía de los Estados Unidos. Viene con un crecimiento débil, pero continúa siendo sostenido. Adicional, tuvimos expectativas de estímulo por parte de la zona euro y de la economía de China. Simplemente los datos continúan mostrando debilidad, lo que generó especulación sobre estímulos en estas dos regiones del globo. Datos de ventas al por menor del mes de julio en Estados Unidos subieron 0.8% por encima del 0.3 esperado por el mercado, mostrando una solidez en términos de la demanda. El IPP de Estados Unidos para el mes de julio subió 0.3% por encima del 0.2 esperado. Lo mismo lo hizo el núcleo, que se ubicó en 0.4% por encima del 0.2% esperado. Estas dos noticias generaron algo de expectativa de posible alza en términos del IPC, generaron inicio de la semana con algo de nerviosismo. No obstante, el mercado se calmó y logró mantener el ascenso después de que el IPC en Estados Unidos para el mes de julio no presentara variación y bajara de 1.7% a 1.4%. El núcleo descendió a 2.1 desde el 2.2 previo, tras una alza del 0.1% en el mes. Así que este dato cambia la tendencia de los mercados que venían un poco indecisos y nerviosos y empezó a generar tendencia alcista tanto en acciones de Estados Unidos como un fuerte repunte en términos de precio del crudo. Manufactura de Nueva York se desaceleró en agosto, pasa de 7.93 a menos 5.85 puntos, por debajo de los 7 puntos esperados. Simplemente la manufactura en Estados Unidos sí está mostrando algo de mayor debilidad, que contrasta con una producción industrial que subió 0.6% en julio, por encima del 0.5 esperado, y también se resalta una utilización de la capacidad superior al registro previo, que pasó de 78.9 a 79.4%. El mercado de vivienda continúa con crecimiento débil en Estados Unidos, pero continúa con buena perspectiva futura, luego de que las construcciones iniciales para el mes de julio se ubicaran en 745.000 viviendas, ligeramente por debajo de las 750.000 esperadas. No obstante, los permisos subieron con mayor fuerza, 812.000 frente a 766.000 esperados. Simplemente el mercado estaría teniendo mayor optimismo o una mejor perspectiva en este sector, por lo que se lanza a pedir permisos de construcción. Las peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos no presentaron mayores variaciones. La semana pasada se mantienen en 366.000. El índice de manufactura de la Fed de Filadelfia para el mes de agosto se ubicó en menos 7.1. El mercado esperaba descenso de menos 5. Recordemos que la manufactura ha sido de los únicos datos que continúan mostrando algo de debilidad. El sentimiento del consumidor mejora en agosto. Subió a 73.6 frente al 72.3 previo, ligeramente por encima de lo esperado. Los norteamericanos continúan mejorando algo su confianza. Todavía estamos lejos de los niveles previos a la crisis del 2008, pero se resalta que no hemos tenido descensos, así que el consumo debería mantenerse algo sólido para los próximos meses. El índice de indicadores líderes subió 0.4% en junio, por encima de lo esperado por el mercado de 0.2 y previo de menos 0.3. Noticia de la semana: Standard & Poor's sube perspectiva de calificación local a positiva. Recordemos que estamos en niveles de triple B menos, estábamos en perspectiva estable y la perspectiva mejora a positiva en este momento. Veamos cómo se reflejaron estas noticias en términos de gráficas. Tenemos aquí gráficas desde internet del índice Dow Jones, donde podemos realizar algunas anotaciones. Simplemente tuvimos un ascenso hacia niveles de resistencia en términos del índice Dow Jones. Continúa entonces la tendencia alcista del índice, simplemente tenemos una tendencia alcista muy marcada y estaríamos llegando a niveles de resistencia. Por ahora simplemente la semana transcurrió con tranquilidad, buenos datos, apoyo en Europa, expectativa de estímulo en China y descenso en inflación, que generó de nuevo un ascenso en términos del índice Dow Jones. Así que la semana fue de alzas para el mercado, tímidas, con poca volatilidad y poco volumen, pero continúa el optimismo en términos del mercado. En cuanto al petróleo, un rally importante, descienden los inventarios de crudo cerca de 3.7 millones, también lo hicieron gasolina y destilados, lo que le da impulso para llegar a sus niveles de resistencia del 97 y iríamos prácticamente con espacio ya hacia 97-98 contra la banda superior de Bollinger. Una muy buena semana para el petróleo, con repuntes importantes tras la tranquilidad en los mercados y expectativas por estímulo que generó mayores compras de este activo. También hubo algo de temores en Medio Oriente que estuvieron generando esta especulación. Así que digamos que la semana el mejor desempeño fue para el petróleo
y por lo tanto activos petroleros de nuestra bolsa. Ya vamos a revisar entonces qué pasó en nuestro mercado. Vamos a traer las gráficas. En nuestro mercado pasemos primero por los índices accionarios. Tenemos el índice Colcap, una semana de ascensos, ya marca algo de indecisión el último día, pero tuvimos 3 semanas desde el día martes con fuertes ascensos jalonados por lo que fueron Pacific, Rubiales y Ecopetrol, que también tuvieron noticias de posible incremento en producción y hallazgo petrolero por parte de Ecopetrol. Así que fue una semana de tendencia alcista que cierra con algo de toma de utilidad el día viernes, pero que por ahora no cambia ningún tipo de tendencia. Simplemente fue una muy buena semana para las acciones petroleras. Biomax también logró tener buena semana con volumen, salir de su canal lateral dejando el 1500 como soporte y abriendo la puerta para descensos hasta los 1590. Entonces tuvimos buen desempeño entonces para Biomax. Sector financiero estuvo un poco débil, flojo. Continuó en zonas de soporte el Banco de Bogotá, simplemente lo que fue el aumento en la mora cuando se publicaron resultados a junio del sector financiero volvió a generar algo de pesimismo en cuanto a sector financiero, así que simplemente Banco de Bogotá continuó algo deprimido en zona de soporte. Los datos de mora no le dieron para generar ascensos importantes. De hecho, Bancolombia, vámonos con sector financiero en este momento, después de la fuerte caída de semanas anteriores rebota. Esta semana transcurre con bastante volatilidad, simplemente mejora en la perspectiva de calificación, genera un salto, pero el mercado aprovecha ese repunte para vender. Recuerden que se mantiene el temor sobre el aumento en la mora en términos de las financieras. Eso generó que jueves y viernes tuviéramos algo de presión vendedora para ese activo. Lo mismo para Davivienda, que también continuó con algo de tendencia bajista hacia la búsqueda de soportes. Así que el desempeño no fue muy bueno para sector financiero. Quienes se resaltan estarían siendo las petroleras. Pacific, Rubiales, la de mejor repunte durante la semana. Ascenso en términos de el petróleo, publicación de utilidades y expectativa por aumento de producción. Generaron ascensos con algo de toma de utilidad el día viernes después del fuerte rally de las últimas 2 semanas. Así que sacan la cara por el mercado las petroleras durante la semana. Ecopetrol también reaccionó con algo de ascenso, es un activo de menor volatilidad, simplemente continuó buscando sus niveles de resistencia del 5.400, 5.500, a donde llegó durante las últimas 2 jornadas, y aparecieron algunos vendedores, algo de toma de utilidad después del rally. Continúa entonces el buen desempeño en términos de petroleras. Petrominerales logró el viernes, registrar ya algo de ascensos, con ese, digamos que recuperando todas las pérdidas generadas por la publicación de utilidades, que pueden revisar el informe de utilidades en el canal de YouTube. Simplemente el mercado sobre reaccionó a las utilidades ya descontadas y retomó de nuevo los niveles previos antes de caídas. Y Canacol sí continúa con debilidad, aunque mejoró un poco los volúmenes, continúa completamente lateral entre 720, 820 y 880, continúa con comportamiento lateral y bajos volúmenes de negociación. Las demás transcurrieron sin mayores movimientos. Durante la semana también se destaca Empresa Energía Bogotá, bajo especulaciones o expectativas por ingreso a índices internacionales. Tuvo un importante repunte también a zonas de resistencia de los niveles de 1200, 1240. Simplemente llega ya a niveles de resistencia. Las demás transcurrieron con estabilidad. Se destaca también algunos repuntes en términos de Enca. Enca, después de alcanzar niveles de 6 tras publicación de utilidades, recordemos que de todos modos Enca registró descenso en las pérdidas, pues el mercado empieza a repuntar tras encontrar buenos volúmenes de negociación en la zona del 6. Pasemos a ISA e ISAGEN, continúan con comportamiento lateral, tratando de recuperar algo de pérdidas ISA, pero continúa dentro de esta zona de comportamiento lateral. Lo mismo para ISAGEN, termina con algo más de optimismo el día viernes, pero continuó en un escenario lateral. Las demás transcurrieron la semana, pasaron la semana en limpio, simplemente con comportamientos laterales, recuperando pérdidas también Semargos, simplemente continúa dentro de los rangos laterales la mayoría de activos cíclicos de nuestra bolsa. Así que la emoción de la semana se presentó, aquí está Nutresa también con comportamiento lateral. La emoción de la semana transcurrió en lo que fueron acciones del sector petrolero. Se generó descensos o menor fuerza compradora en activos del sector financiero, mientras que las demás transcurrieron con comportamiento lateral. Ese fue entonces el resumen de la semana.